Para efecto de elegir presidente de la comisión. Senador Insulza. Pongo a la senadora Rincón. ¿Habría acuerdo? Se propuso a la senadora Rincón para presidir la comisión mixta. Gracias, colegas. Le damos la palabra entonces a la secretaria para que nos ilustre y luego, si les parece a los colegas, a la subsecretaria. Presidenta, la comisión mixta se ha convocado para efectos de resolver la discrepancia que se produjo entre el Senado y la Cámara de Diputados respecto del proyecto de ley en materia de simplificación regulatoria y promoción de la actividad económica. La discrepancia producida consiste en el rechazo por la Cámara de Diputados del artículo 32 nuevo que se incorporó por el Senado. Respecto de esta materia, el Ejecutivo ha hecho llegar una proposición que se encuentra en los pupitres de los parlamentarios. La diputada Bello hizo llegar también una proposición respecto de una norma que no se encuentra dentro de las discrepancias que debe resolver la comisión mixta, puesto que incide en el artículo 22 del proyecto. Si les parece, colegas, antes de dar la palabra a la subsecretaria, le damos la palabra a la colega Bello y de ahí damos... Perfecto. Diputada. Muchas gracias, Presidenta. Quisiera poder abrir la posibilidad de que esta comisión mixta revisara también el artículo 33. Varias situaciones. Uno, hay una modificación del Código de Agua. Eso es además del que usted está presentando. El 33 es el... ¿Por qué no parte por el que usted...? Es el que estamos presentando, ya, el 33. Ya. El 33. Dice 22 en el... Perdón, sí. Es el 22, artículo 33, que ya, finalmente es el artículo 67 del Código... El 22 y el artículo 33. Perdón, el 22 y el artículo 33. Me voy a referir al 33, que tiene que ver con derechos de agua. Yo participo en la Comisión de Recursos Hídricos y en esta ley miscelánea se modifica el Código de Agua. Primero, el primer argumento tiene que ver que la Comisión de Recursos Hídricos es una comisión bastante más técnica que otras comisiones. Y en definitiva, lo que damos paso con este nuevo articulado es que puedan ser de alguna forma explotados nuevos derechos de agua en zonas de prohibición. Yo soy una diputada que representa a la región de Valparaíso y en particular el distrito 6, que es Petorca. Y lo pongo como ejemplo porque debe ser de conocimiento público la situación que vive esa provincia y que vivió muchos años. Entonces, creemos que acá hay un retroceso, de alguna forma, porque lo que nos están planteando es dejar obsoleta esa prohibición, o sea, poder entregar derechos de agua o derechos de aprovechamiento en lugares en donde hay prohibición de escasez porque ya no queda el recurso vital. Entonces, más allá, muchas gracias, de simplificar permisos, creemos que esto no solamente puede dificultar porque no solamente es que no hay agua en el acuífero, sino que la DGA, con su poco personal, le va a ser muy difícil poder fiscalizar. Una vez que se autoricen transitoriamente incluso derechos de agua o se trasladen puntos de captación, lo que va a pasar es que la DGA le va a ser muy difícil dejar sin efecto porque finalmente quien haya hecho una obra y la DGA dice va a quedar sin efecto, lo que implica no solamente es que el acuífero vaya a quedar sin recursos, sino que esa obra tendría que ser, de alguna forma, puede ser destruida. O sea, creo que es un retroceso sobre todo para el sector del norte de nuestro país y del centro, y me preocupa bastante porque efectivamente cuando ya no queda recurso hídrico no sé qué derechos vamos a otorgar. Entonces ahí yo le pediría a la comisión si es que pudiese tomar para bien poder abrir este artículo, al menos el 33, que es el que me preocupa de sobremanera, sobre todo porque la escasez hídrica no es algo que vaya en retroceso, sino que va a ir aumentando. Gracias, diputada. ¿Le damos la palabra a usted también? Sí, diputada, por supuesto. Muchas gracias, Presidenta. Y sobre el mismo punto que ha planteado la diputada Bello, efectivamente nosotros estamos de acuerdo con poder avanzar en relación al artículo 32 que convoca esta
comisión mixta. Sin embargo, hay puntos que creemos que son importantes poder hacer frente y abrir el debate, como bien lo dijo la diputada Bello, el artículo tanto 33, por lo que ya ha explicado, ¿no?, en relación al Código de Aguas, para que la DGA pueda otorgar el traslado de derechos de aprovechamiento y cambios de puntos de captación, sean superficiales o subterráneas, sin el informe del SVAP. Yo creo que eso es un tema a subrayar, Presidenta, y también el artículo 22 de la misma, que permite construcción de obras civiles contiguas a humedales sin también pasar por el servicio. Entonces, creo que ambos puntos, en conjunto al 32, pueden ser parte de la discusión de esta comisión mixta, que se pueda abrir el debate y ojalá esperamos poder tener el voto también de todos y todas para poder incorporarlos a esta comisión. Muchas gracias. Gracias, diputada. Yo le propondría a la comisión la siguiente forma para trabajar, que veamos la indicación del Ejecutivo que resuelve la discrepancia con la Cámara de Diputados, que la revisemos, la votemos y luego entremos a la solicitud que nos han hecho las diputadas para abordar si abrimos o no esa discusión y de abrirla, cómo la abordamos. ¿Les parece? Para poder avanzar. Ya, querida subsecretaria, tiene la palabra. Presidenta, por su intermedio, en relación en particular al artículo 32, nosotros cuando vinimos de hecho a esta comisión, Presidenta, por su intermedio, surgió la necesidad de que en este proyecto de ley de simplificación regulatoria revisáramos a solicitud de los mismos senadores qué cambios se podían hacer en el fondo de emergencia transitorio de incendio para poder agilizar la reconstrucción en las zonas afectadas, en particular de Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana. Y lo que se hizo fue ese trabajo, y producto de ese trabajo es que en el artículo 32, que tiene dos incisos, lamentablemente no tengo el comparado acá, pero es que el artículo parte señalando que se crea el 31 de diciembre del 2020, hasta el 31 de diciembre del 2026, el Fondo de Emergencia Transitorio de Incendios, en adelante el fondo, destinado a financiar, de acuerdo a las disposiciones de esta ley, un programa fiscal de máximo de 800.000 millones de pesos, con el objeto de solventar todo tipo de gasto para enfrentar los efectos y atender las necesidades derivadas del incendio que afectaron a la región de Valparaíso en el mes de febrero de 2024. Eso no sigue igual porque no es parte de este debate. Pero en el segundo inciso, lo que se decía originalmente en la ley es que los recursos del fondo, en la ley del Fondo Transitorio de Emergencia. Lo que acabo de leer es el primer inciso del artículo primero, y el segundo inciso decía, los recursos del fondo se destinarán, estoy leyendo el texto vigente, la primera columna, se destinarán exclusivamente a financiar las siguientes iniciativas de la región de Valparaíso. Y había un listado taxativo. Cuando discutimos en la Comisión de Hacienda de este Senado al respecto de la necesidad de ver si habían algunos ámbitos del Fondo de Emergencia transitorio que se pudiesen cambiar para efectos de agilizar la reconstrucción, en ese momento surgió que este listado, como dice exclusivamente, aun cuando en el inciso primero hablaba de todo tipo de gastos para la reconstrucción, había limitado en algunos ámbitos de los incendios de Valparaíso, que todo eso lo dice el primer inciso y que nunca fue objeto de discusión. En el segundo inciso, en la palabra exclusivamente, hacía que habían algunas cosas que se requerían financiar y que no habían sido posible hacerlo. Por lo mismo, en esta Comisión de Hacienda del Senado, lo que se hizo fue tener una indicación que cambiaba el exclusivamente por entre otras. Y de hecho me acuerdo porque habíamos puesto el entre otras al final, y el mismo senador García, por su intermedio, Presidenta, puso el entre otras, entre comillas, en vez de exclusivamente. Pues bien, eso es lo que se cayó, doy toda esta explicación porque en realidad surgió de esta misma comisión y se cayó en la Cámara porque se entendió que sacar la palabra exclusivamente era como que íbamos a gastar los recursos de esta ley, que es Fondo de Emergencia Transitorio para la región de Valparaíso, en cualquier otro fin, y eso no era el espíritu. Ahora, claro, pero con todo, bueno, pero eso es lo que se entendió, eso es lo que entendimos nosotros, y dado que la palabra exclusivamente generó tanto debate, que estamos en esta mixta por este artículo,
nosotros lo que estamos poniendo en la indicación es volver a poner la palabra exclusivamente, pero agregando al listado las cosas que en la práctica eran de los... Ampliamos el listado, había cuentas de que entendimos que el haber sacado la palabra exclusivamente podría eventualmente generar la idea de que no iba a temas de reconstrucción del incendio de Valparaíso. Se entiende entonces la explicación, ¿no es cierto, colegas? Y si les parece, lo que podríamos pedirle a la subsecretaria o a la secretaría que nos lea el listado, cosa de que tengamos claridad, sobre todo que tenemos Está aquí en la gente de la región de Valparaíso, senador, diputada, que es importante obviamente que estemos todos claros. ¿Secretaria? ¿O lo lee usted? Si no, que la lea, leer el... Sí, tenemos la indicación. Reemplaza el texto entero. No, está reemplazando el texto entero. Así que, sí, del segundo inciso. O sea, la indicación del Ejecutivo señala lo siguiente: para sustituir íntegramente el número 1 propuesto por el Senado por el siguiente. 1. Reemplázase el inciso segundo del artículo 1 por el siguiente. Los recursos del fondo se destinarán exclusivamente a financiar las siguientes iniciativas en la región de Valparaíso. 1. Estudios para la elaboración o modificación de instrumentos de planificación urbana. 2. Preparación de antecedentes y tramitación de proyectos de inversión pública relacionados con la reconstrucción. 3. Reparación, reposición y reconstrucción de viviendas y las acciones y asistencia técnica, social y jurídica que lo permitan. 4. Adquisición de suelo para el desarrollo de proyectos habitacionales para familias damnificadas. 5. Demoliciones. 6. Intervenciones, proyectos y acciones de inversión para la habilitación, desarrollo, equipamiento, urbanización y arborización de espacios de uso público. 7. Todo tipo de gasto necesario y exclusivo para apoyar la ejecución del proceso de reconstrucción. 8. Subsidios de fomento productivo. 9. Subsidios laborales para personas que pierdan o presenten un grave riesgo de perder su fuente laboral. 10. Acciones y prestaciones de apoyo psicosocial para las personas afectadas. 11. Reposición, reconstrucción y habilitación de infraestructura pública dañada. Y esto supone mantener el número 2 del artículo 32 aprobado por el Senado. Ofrezco la palabra. Senador Lagos. Sí, no, estoy tratando de seguir la discusión y creo que he tenido éxito, para mí mismo me refiero, no digo respecto a los demás, es que viendo la propuesta original, ya, y haciendo, olvidando entre otras, que está tendido que es que se trata, aquí lo que hay en la indicación ejecutiva es un listado que precisa y amplía en qué se pueden usar los recursos, ¿ya? Y si ustedes ven el listado de la indicación, el numeral 6, el numeral 8, el 9, el 10 y el 11 corresponden a listado con los números 2, 3, 4 y 5, 6 del proyecto original, de la propuesta original. Entonces, lo que hay es que en el número 3 de la indicación es equivalente, pero ampliado o refinado con respecto al 1. Estoy tratando de hacer dónde están los cambios. Entonces, lo que se hizo fue, respecto a la propuesta, voy al texto, al comparado, a la primera columna, el que es el número 2, el número 3, el número 4, 5 y 6 están textual recogidos acá en la indicación. ¿Cuál es la diferencia? Voy al 1 del texto original, decía reposición y construcción de vivienda, lo mantiene, pero dice reparación, reposición y reconstrucción de viviendas y las acciones y asistencia técnica, social y jurídica que lo permitan. Ahí es cuando digo yo que lo amplía. Y después agrega, en el numeral, no lo voy a leer, pero el numeral 1, el numeral 2, el 4 y el 5 son nuevos. Reitero, lo nuevo que agrega el Ejecutivo, entonces para mí, es el 1, me puede corregir el Ejecutivo, el 2, lo dice ahora Abuelo Pájaro, el 4 y el 5. Eso es lo que... Y el 7, perdón, y el 7, bien, está atenta, ahí está. Eso es lo que yo entiendo que se agrega como... Ya. ¿Y la próxima parte se mantiene el resto del texto? Sí. O sea, se mantiene cuando dice estos gastos se podrán ejecutar, ya. Es para entender, ya. Colegas, las señoras diputadas, diputados. Yo solo quiero decir que senador Galilei y diputado increíble Sauerbaum. lo bien que explica el senador Lago y entendí todo. Está inspirado. Sí, increíble. Sí. Mira, no has clarificado, Ricardo. Diputado Sauerbaum. Sí.
Sí, Presidenta, por su intermedio a la ministra, a la subsecretaria. Nosotros el otro día tuvimos una exposición, ¿cierto?, en el Senado que fue producto finalmente de alguna polémica por la presentación misma, pero cuando fuimos al fondo de la discusión, finalmente hubieron preguntas que no se pudieron contestar y al ministro le pedimos ayer en la Comisión de Hacienda que hicieran una nueva exposición. Diputado, ¿me da un segundo? El senador tiene que ir a constituir una comisión. Y no tiene inconveniente con esta propuesta del Ejecutivo. No se puede dejar el voto a la Comisión de Hacienda, pero si hay un problema me avisan para venir a votar, y si no, no voto nomás. ¿Está claro? Pero que quede el voto, yo no tengo Que problema. queda no tienen problema los colegas y tu voto a favor. Yo no Tu tengo voto a problema. favor está consignado. Sí. Ya. Yo no tengo Ok. problema con el contenido. Ya. ¿Alguien tiene, espérate, Ricardo, ¿alguien tiene problemas con el contenido más allá de las precisiones? Entonces, ¿podemos tomar la votación? Sí, eso. Es que para que pueda ir el senador. Un segundo, ya. Un segundo, ya. Ya. Presidente, lo que pasa es que dice exclusivamente. Uno entiende que le sacamos el entre otras para efectivamente exclusivamente solamente a fondos de Sí. reconstrucción. Pero si entiendo bien, el entre otras era para que no solamente nos circunscribamos a estos puntos de los fondos de reconstrucción. Entonces mi duda es, ¿Qué pasa si va a surgir otro? ¿qué pasa si surge otro elemento relacionado con la reconstrucción y no está entre otros puntos? Entonces mi propuesta, sugerencia es de que se mejore la redacción del entre otros para efectos de que quede circunscrito a la reconstrucción y quede esa precisión para que no se entienda que el entre otros son Lo cosas podemos distintas a la reconstrucción, para no quedar tan rígido el texto respecto a los puntos en los cuales se tienen que abordar las distintas temáticas relacionadas con la reconstrucción. Ok, senadores Lagos, vamos a tomar la votación. Ya, gracias. Sí, quedó. Sí, tomemos la votación de esto y hacemos la precisión para que se recoja lo que dice el diputado. Secretaria, tome la votación, entendiendo que votó el senador Lagos. Colegas. Diputada Castillo. A favor. Diputada Bello. A favor. Diputado Donoso. A favor. Diputado Sauerbaum. Me falta un diputado. No. Senador Macaya. El senador Lagos votó a favor. Senador Insulza. Senador Galilea. Presidenta. A favor, y yo solo pediría, secretaria y colegas, que pudiéramos reordenar esto para que recojamos el planteamiento que se ha hecho, en el sentido de que si surge algo que es complementario, lo puede hacer la secretaría. Tendría que cambiar la redacción. Yo preferiría que lo hubiéramos ahora, pero por ejemplo, entendí que más o menos lo que están planteando es los recursos del fondo se destinarán exclusivamente a financiar las siguientes iniciativas destinadas a la reconstrucción en la región de Valparaíso, relacionadas con la reconstrucción. No, si el problema es que si surgiera otra cosa. ¿Qué pasa con el subsidio de arriendo, se por destinarán, ejemplo? entre otras... No, si no le podemos poner entre otras porque Ah. ahí estamos con el problema. Subsecretaria, yo voy a votar a favor. Tome mi votación a favor. Ya. Sí, Presidenta, por su intermedio, el número 7 del listado entendemos que de alguna forma permite recoger que todo tipo de gasto necesario y exclusivo para apoyar la ejecución del Ya. proceso de Se reconstrucción. da la respuesta al colega. ¿Estamos todos de acuerdo, no es cierto? Que en el número 7, que es un poco más amplio, dice todo tipo de gasto necesario y exclusivo para apoyar la ejecución de proceso de reconstrucción, cabe cualquier otra cosa que no esté enumerada. Presidenta, todo tipo de gasto uno entendería, para que quede claro para la historia de la ley, que es si se crea un programa nuevo de apoyo a la reconstrucción. Eso se entiende, puede ser una obviedad, ¿no? Pero se entiende como un gasto el crear un programa nuevo de un fondo para la reconstrucción. Porque gasto uno lo podría entender dentro de las iniciativas ya contempladas hoy día. No crear un programa nuevo o una iniciativa nueva respecto a un fondo para la reconstrucción. Puede estar todo claro para todos acá, pero para efectos interpretativos creo que quede lo suficientemente claro por parte de Hacienda de que eso va a incluir todo lo que tenga que ver con creación de un programa, perfeccionamiento. Todo lo que mire la reconstrucción. Todo lo que mire la reconstrucción, el 7 va a contemplar todo aquello que pueda salvar él exclusivamente. Eso. Subsecretaria. Sí, Presidenta, por su intermedio.
hay en particular esta ley, porque estamos aquí solo modificando el artículo primero de la ley que crea el Fondo de Emergencia Transitorio de Incendios y establece otras medidas para la reconstrucción. En este proyecto, lo que se dice que la aplicación... Hay otro artículo que no estamos modificándolo porque no era materia de Sí. a propósito de esto, ¿ya? Pero de la ley que estamos modificando, Vigente, que sí, es la la ley de, vigente. del Fondo de Emergencia. El artículo 3º dice que la aplicación de los recursos del fondo se efectuará a través de asignaciones a los órganos de las instituciones públicas que ejecuten las acciones a financiar dichos recursos y deberán reconocer presupuestariamente los gastos. En otras palabras, el programa que señala, una cosa es cuál es la fuente de financiamiento y otra cosa es cómo esa fuente de financiamiento se traduce, en este caso, en la ley de presupuesto y en la creación de un programa que de hecho se puede a través de un decreto durante el año para que se apoyar. ejecute eso. Entonces, sí, se genera, por ejemplo, un programa X, no sé, pues de subsidios transitorios al arriendo, en el intertanto se reconstruye una vivienda, eso en realidad es parte del artículo 3º, porque en el artículo 3º es el mecanismo a través del cual voy a ejecutar, que sería la creación de un programa de ese tipo. Pero como ya se dice que es todo tipo de gasto, entonces la ley de presupuesto efectivamente se podría después traducir eso en el gasto. Sí, diputado Sauerman. Perdón. Ya sé. Perdón, tiene toda la razón. Sí. Gracias por habernos concedido la interrupción. Está bien. Presidenta, no, preguntarle a la subsecretaria, porque producto de que tuvimos esta exposición, ¿cierto?, que de alguna manera dejó muchas dudas, nosotros le pedimos al ministro de Hacienda que expusiera en unos días más, él se comprometió con datos nuevos a exponer respecto a la situación fiscal, pero yo hablé también con la subsecretaria hace unos días y le pedí que ojalá hoy día pudiera dejar claro en dónde contablemente estamos considerando los recursos de este fondo, porque el ministro expuso hace unos días que los ingresos fiscales habían crecido en un 15% el primer trimestre y había un porcentaje muy relevante de esos recursos que consideraban la recaudación de este fondo, que tiene un uso exclusivo para el uso de la reconstrucción. Entonces, si uno le restaba finalmente los recursos de la reconstrucción de Valparaíso a los ingresos totales que decía el ministro, los recursos eran muy menores. Entonces, por eso yo le decía a la subsecretaria, nosotros nos generó duda esta norma, más la mezcla, ¿cierto?, con la contabilización de estos recursos como ingresos totales al fisco. Entonces, eso es lo que yo creo que hoy día ustedes, subsecretarios, tienen que dejar claro para que tengamos la tranquilidad de que se están considerando los recursos exclusivamente para la reconstrucción y no para otros usos de gasto corriente o gasto capital que el gobierno necesite. Subsecretaria, y te puede dar una pregunta adicional. Sí. Sí, creo que a propósito de lo que señala el diputado Sauerman, presidenta, por su intermedio, es súper importante lo que dice el artículo primero de esta ley, que no lo estamos modificando, porque dice, créase hasta el 26 de diciembre del 2026 el Fondo de Emergencia de Incendio Transitorio delante del fondo destinado a financiar. Entonces, está claro que este fondo se crea y solo se destina a financiar un programa fiscal con un máximo, y aparece un número, que es la estimación para solventar solo la reconstrucción de Valparaíso. Ese es el uso que lo establece ahí. No tengo la ley completa, pero en la práctica hoy día, ¿dónde están esos recursos que era la parte donde estaba el ISFUT, que es donde, de alguna forma, de donde se generan los recursos que van al fondo? Que acá tengo solo el comparado de esa parte, que estaba en el artículo 10. Y ahí en particular señala que esos recursos, bueno, como en general todo se va al Tesoro, y ahí están provisionados, y a través de estos decretos que mencionaba en el artículo 3º, que es cuando se genera un decreto para asignar los recursos a través de un programa de otra institución pública, se ejecutan. Entonces, el fondo es solo para recursos que se gastan en la reconstrucción. La forma en que se generan los recursos del fondo eran los cambios del artículo 10 del ISFUT.
Y cómo se ejecuta es a través de armar programas que ya pueden algunos ya existir, pueden haber programas del mismo que ya existan y se suplementan con estos recursos a través de la ley de presupuesto para poder ejecutarlo. Entonces, ese es como, ahora, ¿cuánto es exacto la recaudación? Tendríamos que, no sé si pedir que se conectara a la DIPRE o yo transmitir para que en la sesión que el ministro se comprometió de actualizar a propósito de, una vez que se cierre la operación renta, Presidenta, por su intermedio, en la comisión de la Cámara se señaló que se vendría a actualizar en lo que tiene que ver con los ingresos a propósito del informe de finanzas públicas presentado la semana pasada. Subsecretaria, dos preguntas. Una, que me la acaban de plantear y que dice relación con cómo queda este artículo 32, porque ustedes presentaron la indicación para reemplazar el número 1. El segundo inciso, ya los recursos del fondo con sus numerales y por lo tanto el inciso tercero y cuarto siguen vigentes. ¿Están vigentes? Diputado. Gracias, Presidenta. Nosotros cuando rechazamos en la Cámara no tuvimos la opción de separar, por lo tanto rechazamos el 32 completo y el 32 lo rechazamos con la segunda parte, que no era objeto de discusión, solamente el primero. Por lo tanto, la duda que le planteé, Presidente, si es que hay que votar el segundo, el número 2. Para reponerlo. Para reponerlo, porque fue rechazado completamente el 32. Entonces, creo que habría que votarlo para efectos de que quede igual de como salió en el Senado. Sí. Subsecretaria. Sí, perdón, Presidenta, por su intermedio. Lo que pasa es que el artículo primero de la ley original, que es la que estamos cambiando, tiene varios incisos. Sí. Ya. Entonces, efectivamente, lo que se había trabajado como indicación y que fue aprobado por el Senado era reemplazar solo el texto del segundo inciso con este, entre otros. Y los otros no se tocaron. Y los otros no se tocaron. Pero lo otro que sí se tocó es lo que señala el diputado Longton, Presidenta, por su intermedio, que era lo que tiene que ver con las acciones implementadas y financiadas con cargo al fondo podrán eximirse de la aplicación de los artículos, decía, 23 y 24 de la ley 21.640, que es la ley de presupuesto del año 2024. Ya. Eso, la indicación que se aprobó en este Senado, que de hecho también fue a sugerencia del propio senador García, es que no solo quedara circunscrita a la ley de presupuesto del año 2024, que además, dicho sea paso, ya estamos en el 2025. Por tanto, más bien que la excepción a esos artículos, que es el 23, 24, 25 y 26, de la 21.722, que es la ley de presupuesto del año 2025, o los que se reemplacen en las leyes de presupuesto siguientes. Esto en el entendido que la reconstrucción va a durar más que un presupuesto y, por tanto, como ya expliqué antes, se recauda de acuerdo a la norma del artículo 10, que de hecho ya terminó, porque esos recursos van al fondo y después se ejecutan a través del presupuesto. Por lo mismo era importante mantener eso. Yo entiendo que eso también efectivamente se rechazó. Nosotros no tenemos indicación porque entendemos que no requiere de un cambio, sino que lo que sugerimos es que se apruebe lo que se había aprobado originalmente en el Senado. Es que no, porque le vamos a dar la palabra a la secretaria porque partió diciendo esto y es importante que lo recuerde. Cuando yo di lectura a la proposición del Ejecutivo, al terminar la lectura señalé que esto suponía mantener el número 2 aprobado por el Senado en el artículo 32. Porque claro, ya está votado. ¿Estamos ok entonces? Ya. Entonces, esto se acuerda. Perdón, falta la petición que nos hicieron las diputadas y que teníamos que someter a consideración de la comisión. La comisión mixta solo puede ver las materias que son de competencia de la mixta. Entonces, secretaria, le doy el traslado para que nos vea las normas. Presidenta, efectivamente las comisiones mixtas están llamadas a resolver las discrepancias que se han producido entre las cámaras en la discusión de un proyecto. Es verdad que se pueden extender a otras materias cuando ello es necesario para resolver las discrepancias. En este caso ya está resuelta la divergencia. Hay una solicitud, pero tendríamos que estar dentro del ámbito. Entonces, yo le doy la respuesta a las colegas, porque más allá de que pueda haber un punto, y entiendo toda la explicación que nos dio la diputada, no es parte de lo que pueda abordar la mixta. Muchas gracias, colegas. Habiéndose cumplido el objeto de la comisión, se levanta.